Estimado estudiante, en la siguiente sesión de aprendizaje trataremos los principios que determinan el equilibrio químico en una reacción química. Los temas a tratar son los siguientes: equilibrio químico, su definición, la ley de acción de masas, la constante de equilibrio y finalizamos con unos ejemplos sobre cálculo de las constantes de equilibrio. En primer lugar, veamos la definición de equilibrio químico. Podemos decir de que la mayoría de reacciones químicas son reversibles. Si nosotros observamos la figura que se está mostrando en la diapositiva, en la curva roja en la parte superior, vemos de que al inicio se consume el producto, el reactivo A para formar el producto B, y a eso se le denomina reacción directa. Por el contrario, en la parte inferior vemos una curva de color azul, donde nos está mostrando que después de un tiempo dado hay un consumo de esos productos que se van formando B para transformarse nuevamente en reactivos que se denomina reacción inversa. Entonces, pero ahí vemos de que ambas curvas se llegan a tocar, ¿no? Y en ese momento se establece el equilibrio químico, que podemos definir como un estado en el cual la velocidad en la que se forman los productos es igual a la velocidad en la que los reactivos se consumen. Veamos algunas características del equilibrio químico. Podemos decir de que el equilibrio químico es reversible, es dinámico, no varían las concentraciones netas de las sustancias y es de carácter espontáneo. Cuando se alcanza el equilibrio químico, la reacción no se detiene, sino que continúa desarrollándose a nivel molecular. En la figura vemos de que el gas nitrógeno reacciona con el hidrógeno para formarse amoníaco. Vemos ahora la definición de ley de acción de masas. Esta ley fue establecida experimentalmente en el año 1864 por los químicos noruegos Cato Gullberg y Peter Weige. Para la etapa determinante, la ley de acción de masas establece lo siguiente: la velocidad de una reacción química es directamente proporcional a la concentración de las masas de las sustancias reaccionantes y elevadas a un exponente igual a los coeficientes de la ecuación balanceada. Entonces, en la diapositiva que se muestra, vemos ahí la ecuación que define la velocidad de reacción directa, ¿no? De acuerdo a lo que hemos definido en la ley de acción de masas, tenemos una constante en la parte inferior. En la línea inferior se lee lo siguiente, ¿no? Nos dice ahí que la velocidad directa es igual a una constante, que es la constante de velocidad específica, multiplicado por la concentración del reactivo A, pero está elevado a un exponente que corresponde A minúscula, que corresponde al coeficiente de la ecuación química balanceada, y de la misma forma para el reactivo B. Veamos ahora la definición de constante de equilibrio. La constante de equilibrio relaciona las concentraciones de los productos con respecto a la concentración de los reactivos. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis para una ecuación general de tipo A más B es igual a C más D con sus correspondientes coeficientes estequiométricos, podemos establecer dos casos. Uno,
cuando el sistema se encuentra en fase gaseosa, o sea, reactivos y productos. Y en este caso, la constante de equilibrio toma el nombre de K sub P. Y en la ecuación matemática se lee de la siguiente manera: la presión parcial del componente C elevado al exponente que corresponde a su coeficiente estequiométrico C, multiplicado por la presión parcial del componente D, multiplicado por el exponente de D minúscula, que corresponde a su coeficiente estequiométrico, dividido entre la presión parcial del componente A, elevado al exponente A minúscula, que corresponde al coeficiente estequiométrico de la sustancia A, multiplicado por la presión parcial del componente B, elevado al exponente B minúscula, que corresponde al coeficiente estequiométrico del componente B. Ese sería el caso de que el sistema en fase gaseosa, o sea, reactivos y productos. Pero también tenemos el caso en que los productos y los reactivos están en fase líquida o en solución, y la constante de equilibrio vendría a estar expresada de la siguiente manera: vendría a denominarse K sub C, que es la línea que está en la parte inferior de la diapositiva, y en este caso los corchetes representan la concentración molar de los productos en el numerador, elevado a los exponentes que corresponden a sus coeficientes estequiométricos, y en la parte inferior tenemos los reactivos A y B, elevado a los exponentes que corresponden a los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Vamos a ver ahora lo que se refiere al significado que tiene el valor de la constante de equilibrio. Se pueden presentar las siguientes situaciones: si K sub C o K sub P es mayor que 1, quiere decir de que en el equilibrio predominan los productos sobre los reactivos. Si K sub C o K sub P es igual a 1, nos indica que en el equilibrio predominan tanto los productos como los reactivos. Y el tercer caso es si K sub C o K sub P es menor que 1, nos indicaría de que en el equilibrio predominan los reactivos sobre los productos. Veamos o ilustremos ahora un cálculo de la constante de equilibrio. ¿No? Se plantea lo siguiente, ¿no? Calcular el valor de la constante de equilibrio para la reacción A más B como reactivos, para obtener como productos C más D. Y nos dice de que las concentraciones en el equilibrio son las siguientes: para el reactivo A es 2 molar, para el reactivo B es 3,5 molar, para el producto C es 0,5 molar y para el producto D es 1,5 molar. Entonces, mediante el reemplazo de estos datos en la ecuación de la constante de equilibrio, podemos obtener como respuesta su valor, que en este caso es igual a 0,107. Habíamos manifestado de que la constante de equilibrio se puede expresar de dos formas, como K sub C y K sub P. Entonces, podemos, mediante una deducción matemática, establecer una relación entre ambas. K sub P es igual a K sub C multiplicado por el producto de la constante ideal de los gases por la temperatura absoluta, y este factor elevado a la delta N, que es la variación del número de moles de productos y de reactivos. Como ejercicio se plantea lo siguiente, ¿no? El metanol, que es un solvente que es muy utilizado a nivel industrial, se produce mediante la siguiente reacción.
monóxido de carbono más 2 hidrógenos producen el metanol. Entonces nos pide calcular el valor de K sub P a partir del valor de K sub C. Si se conoce que la temperatura es de 220 grados centígrados y el valor de la constante K sub C es de 10.5. Entonces, a partir de los datos que nos da el enunciado del ejercicio, nosotros podemos deducir que la variación del número de moles es menos 2 y la temperatura, expresado en grados Kelvin, es de 493 grados Kelvin. Luego, sustituyendo los datos en la ecuación, nosotros encontramos que el valor de K sub P es igual a 6,42 por 10 a la menos 3. Finalmente, podemos concluir que el equilibrio químico, mediante el cálculo y la interpretación de la constante de equilibrio, puede establecer en qué sentido se desplazará una reacción química. Para finalizar, te motivo a participar en forma activa y gestionar adecuadamente tu tiempo con el fin de cumplir los objetivos académicos que plantea la presente sesión de aprendizaje. Que consigas muchos éxitos en tu formación profesional.